hoy voy a estar haciendo una conferencia más que una prédica de la obra más reciente que tengo, porque yo dedico mi vida a tres cosas: a enseñar y a capacitar a esta generación para que encuentren su identidad como hijos de Dios, para que alcancen la libertad financiera y para que descubran su propósito. Y el día de hoy voy a estar hablando del tema de propósito. Y la obra más reciente se llama Hasta el último suspiro. ¿Por qué se llama Hasta el último suspiro? Porque deseo que cada persona que me escuche descubra su propósito y lo viva hasta el último suspiro. Miles Monroe, uno de los hombres que más admiro, lamentablemente ya no vive, dice algo impresionante en uno de sus libros. Los lugares con mayor riqueza en el planeta Tierra no son las minas de diamante en África, tampoco son los campos petroleros en el Medio Oriente, tampoco son las grandes fábricas y las grandes compañías que están en Silicon Valley. Los lugares con más riqueza en el planeta Tierra están muy cerca de los vecindarios nuestros, dice él. ¿En dónde? En los cementerios. ¿Por qué razón? Porque es en los cementerios donde aún se quedaron allí negocios que nunca fueron formados, canciones que nunca fueron escritas, inventos que nunca fueron desarrollados, obras de arte que nunca fueron pintadas, y pudiera seguir hablando de muchas otras cosas. De allí surgió una frase que la tengo en el libro y es una invitación más que una frase: que la muerte no te robe tu propósito. Dios te creó con un propósito eterno y es tu labor, es tu responsabilidad descubrirlo. No sé si conocen al senador Marco Rubio, uno de los senadores hispanos, quizás el más prominente de los Estados Unidos. Algunos meses atrás estaba en una reunión con él y dijo algo que me impactó mucho. Dijo: la vida de los seres humanos lamentablemente se resume en el fin de sus días en una lápida. Y usualmente en esas lápidas hay dos números, no sé si los ha visto alguna vez: la fecha o el año en el que nació y el año en el que falleció. Pero él dijo algo interesante. Él dijo: sin embargo, en la mitad de esos dos números hay una pequeña rayita. Lo que importa en la vida es qué significó esa rayita. Desde pequeños nos enseñaron que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y sabe algo, yo creo que hay muchas personas que están cumpliendo a cabalidad eso. Pero en el reino de los cielos y el plan de Dios no simplemente es que nazcas, crezcas, te reproduzcas y mueras. Antes de la muerte tienes que trascender. Antes de la muerte tienes que dejar una marca en este planeta. Antes de la muerte alguien tiene que lamentar que tú ya no estés. Me impacta mucho la vida del rey Joram. Pueden leerlo en el libro de Crónicas capítulo 21. ¿Por qué razón? Porque veo el contraste entre el rey Joram y otros reyes en Israel. Algunos reyes o inclusive una persona como Moisés, cuando falleció, el pueblo entero hizo un luto, en algunos casos por semanas, en algunos casos por meses. Sin embargo, de Joram dice la Biblia que murió sin que nadie lo lamentara. Y fue enterrado, pero no en los sepulcros de los reyes. Qué lamentable, qué tristeza. La pregunta que te quiero plantear en esta tarde es: si acaso Dios te llevara al día de hoy, ¿qué área de la sociedad, qué grupo de personas, qué congregaciones, quién te echaría de menos? No estás supuesto a ser un simple número más. Estás supuesto a cumplir el propósito con el cual Dios te creó. No eres simplemente un número más, no eres simplemente un error de tu papá y de tu mamá, no eres el fruto de una violación o el fruto de una noche de placer de tu papá o de tu mamá, o quizás el producto del adulterio. Dios nunca puso su mirada en otro lugar en tanto tú fuiste concebido. Y necesitamos comprender eso. ¿Por qué razón? Porque es muy trascendente comprender el valor que tenemos en Dios. Déjenme compartir con ustedes algunos puntos en este día. Años atrás estuve leyendo un reportaje muy interesante que le hicieron a una enfermera que se dedicó a cuidar a enfermos terminales. Desde allí ella escribió un libro que se llama
top 5 regrets of dying, las 5 cosas de las que más se arrepienten los enfermos terminales, las personas que se están muriendo. ¿A quién le parece que es interesante escuchar eso? Escúcheme, esta es una mujer que trabajó con personas que estaban a punto de morirse y entonces ella les entrevistaba y ella les preguntaba cosas y de todo este proceso sacó 5 conclusiones especiales. Quiero pedirte algo, que no te arrepientas también en el momento de la muerte de estas cosas. Número 1, la gente le decía, ojalá hubiera vivido la vida que quise y no la que las demás esperaban de mí. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que no estudiaron la carrera que ellos quisieron o lo que era su pasión, sino que lo que sus papás le dijeron? Tú tienes que ser abogado porque tu abuelo fue abogado y yo fui abogado. ¿Sabes algo? Hay una pasión que Dios ha puesto dentro de ti y la tienes que descubrir. Amo hablarle a los jóvenes. Anoche este lugar estaba con muchos jóvenes y les hablé a este respecto. Me gusta mucho que en algunos colegios inclusive han puesto este material. ¿Para qué? Para que las personas verdaderamente estudien, encuentren su propósito y no gasten la plata de manera incorrecta. ¿Por qué digo gastar la plata de manera incorrecta? Le voy a dar un ejemplo de mi país. En los Estados Unidos la deuda de crédito estudiantil es de 1.5 trillones de dólares. 1.5 trillones de dólares. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues por un lado es una deuda gigantesca, pero por otro lado, lo más triste es que el 72% de las personas que se gradúan terminan trabajando en ámbitos que no tuvieron nada que ver con lo que estudiaron. ¿A dónde vamos? 1 trillón de dólares botado a la caneca de la basura. Y no es diferente en otros países. Así que lo primero que estas personas dicen es, ojalá hubiera dedicado mi vida a lo que verdaderamente deseaba y no a lo que otras personas querían. Ojalá no hubiera trabajado tanto, dice la gente. Y yo pienso lo siguiente, el punto no es el trabajo, sino el punto es trabajar en algo que tú no disfrutas. Le comentaba ayer, no recuerdo si era al equipo ministerial o a los empresarios, de una reunión que asistí. Estaba el apóstol José Víctor y el apóstol Maldonado. El apóstol Maldonado acababa de edificar ese edificio que hizo ahí en la ciudad de Miami, 29 millones de dólares, un montón de esfuerzo, un montón de trabajo. Y el pastor José le dice, wow, apóstol, me imagino que estás muy cansado. Y él le contestó, no lo estoy cansado. Lo que cansa es trabajar sin ver un resultado. Siguiente punto dice, ojalá hubiera tenido el valor de expresar mis sentimientos. Recuerda, esto es lo que dice la gente que está a punto de morirse. Ojalá hubiera mantenido contacto con mis amigos. ¿Cuántos hemos dejado a un lado nuestras amistades? ¿Cuántos hemos dejado a un lado las cosas y las personas que verdaderamente importan simplemente por estar sumergidos en cosas que no tienen trascendencia? Por último dicen, ojalá me hubiera permitido ser feliz. Quiero plantearle estas conclusiones. ¿Por qué? Porque creo que en algo nos pueden servir para el tema que les voy a compartir a continuación. Al final, esta mujer que se llama Bronnie Ware dice, al final todo gira alrededor del amor y de las relaciones. No intercambies tu familia por un salario, no intercambies tu familia por una empresa. ¿Sabe algo? Hace años tomé una decisión. Y fue abrazar el concepto o la definición de éxito de John Maxwell. Y él dice lo siguiente, imagínese, si usted no le conoce, es posiblemente uno de los conferencistas más importantes del mundo entero, en el liderazgo, en la economía, en el mundo empresarial. Y este hombre dice lo siguiente, éxito para mí es que los que más cerca están de mí sean los que más me admiren. ¿A dónde voy con esto? Y él lo explicaba. De nada me sirve que en las grandes conferencias la gente venga y se tome fotos conmigo y me pida el autógrafo y me diga cuánto y cuánto me admiran. Lo que quiero saber es si mi esposa me admira. Quiero saber si mi hija me admira. Que los que más cerca están de mí sean los que verdaderamente me admiren. Porque ¿sabe algo? Hoy por hoy vivimos en una cultura de filtros.
Quiero decirte algo, yo no sé cuánto, pero quizás el 80 o el 90 o el 95% de lo que ves en las redes sociales es mentira. Inclusive las fotos que tú pones. ¿Cuántas de las mujeres ponen fotos sin filtros? No levante la mano. Dice, wow, mira la piel de fulana. No, es un filtro. Vivimos en un mundo que no es real. Quiero plantearte algo que viene desde lo más profundo de mi corazón y lo creo porque lo creo porque lo creo. Tú eres una respuesta a la necesidad de alguien en algún lugar. Dios te creó con todo lo necesario para solucionar problemas, para innovar. Yo lo pongo en esta manera en el libro. Yo digo, Dios vio un problema en algún lugar y te creó a ti con la capacidad de solucionarlo. Dios quería matar algo en el planeta Tierra y te creó a ti para matarlo. ¿A qué te refieres? Yo creo que Dios no estaba muy conforme con la deuda y en determinado momento, dentro de muchas otras personas, pensó en Edwin Castro para decir, enviaré a mi hijo para que le hable a la iglesia y mate la deuda en la iglesia. Planteo que aún hay goles por anotar, aviones por pilotear, animales por sanar, leyes por escribir, sermones por predicar, negocios por empezar, y con todo eso en mente, Dios te creó a ti. Años atrás estaba leyendo el libro de Hechos, llegué al capítulo 13 y me encontré con el versículo 36 y ese versículo cambió mi vida. Y desde allí surgió todo esto de hablar respecto al propósito. Hechos 13:36 dice, David, después de haber cumplido el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres. Y allí me empezaron a surgir algunas preguntas. Señor, ¿cómo es esto que David tenía un propósito específico para su generación y que después de cumplirlo murió? ¿Será que eso también ocurrió con otras personas? ¿Será que yo tengo un propósito? Y empecé a indagar en la Biblia y encontré un patrón de Dios. Y desde allí quisiera plantearle una frase que quizás para algunos de ustedes puede ser controvertida, pero quiero preguntarle más que si es controvertida, si es bíblica. Y la frase es la siguiente: tu propósito precede tu existencia. Tu propósito precede tu existencia. ¿Qué significa esto? Que antes de que tú existieras, ya existía tu propósito. ¿Cómo es esto? Por supuesto que sí. ¿Alguien recuerda que dice Jeremías 1:5? Antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te había conocido, yo te había separado, yo te había apartado como profeta a las naciones. El propósito de Jeremías existió antes que Jeremías mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la eternidad en Dios, Él ya tenía una asignación para ti. Créemelo, es un patrón bíblico. ¿Qué sucedió con Sansón? Antes de que naciera, el ángel se presentó y le dijo a la mujer, tendrás un varón y será nazareno y hará esto y hará aquello y hará lo uno y hará lo otro. ¿Qué sucedió con Jacob? ¿Qué sucedió con Isaac? ¿Qué sucedió con Ismael? Me impacta como Proverbios dice, toda la obra del Señor tiene un propósito, inclusive el malvado nació para el día de la angustia. Que pudiéramos hablar de nuestro Señor y de nuestro Salvador. ¿Acaso antes de que existiera aquí como un ser humano en el planeta Tierra, 700 años, 500 años atrás, no se había dado una descripción específica de su propósito en la tierra? Tu propósito precede tu existencia. Por esa razón, a partir de este día, quisiera pedirte que empezaras a levantar una oración muy sencilla, y es preguntarle al Padre y decirle: Padre, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? ¿Cuál fue la idea en el instante en el que pensaste en mí? ¿Qué estoy supuesto a hacer? Quiero pedirte algo: no te conformes a ser una estadística más, no te conformes a ser otra persona más que vino, vivió, se reprodujo, creció y murió.
está supuesto a marcar esta generación. Ayer le decía a los jóvenes, Dios no se equivocó, te creó a ti para este momento, en el instante en el que la sociedad está más corrupta, en el instante en el que hay más pornografía, en el instante en el que hay más corrupción. Y Dios creo que dijo, es en esa generación que prepararé el grupo de hijos e hijas más valientes y más poderosos, y ellos serán de sanidad para las naciones. Naciste con propósitos eternos. En tanto escribía este libro, Dios me llevó por un proceso de sanidad personal muy profundo. Descubrí cosas respecto a mi concepción inclusive. Me puse a sacar cuentas. Después el Espíritu Santo me visitó una mañana y me dijo, sí, tú no fuiste un niño planeado. Fuiste una sorpresa para tu papá, para tu mamá. Comprendí el por qué había cosas de rechazo dentro de mí. Comprendí tantas y tantas situaciones. Pero en medio de ese momento, cuando estaba revisando el manuscrito, antes de enviarlo a impresión, llegué a un capítulo en el cual me di cuenta que el Espíritu Santo había sido el que había escrito este libro y no yo. Mis lágrimas, o mejor, mis mejillas se llenaron de lágrimas cuando empecé a leer esto. Decía, el tema del propósito es trascendente, es vital en la vida de cada ser humano. No somos un error, no somos una casualidad, no somos el producto de una violación o un amorío de alguno de nuestros padres. Usted es el producto de una idea de Dios, es parte de la historia que Él quiere escribir en la tierra. Hay canciones por escribir, empresas por iniciar, gente por ser sanada, seminarios por ser dictados, hay libros que no se han escrito, hay ministerios que deben empezar, hay animales que los veterinarios deben sanar, hay inventos por ser creados, hay leyes por ser escritas, hay goles por ser anotados, aviones por pilotear, diseños por desarrollar. En fin, hay infinidad de cosas que Dios desea hacer en el planeta Tierra, y para cada una de ellas creó a sus hijos teniendo en mente que lo llevarían a cabo. Si creemos en esto, se acabaría la baja autoestima, el rechazo, el abandono. Yo no soy nadie, no sirvo para nada. Dios, el Padre Celestial, dice cosas diferentes de ti. Es muy común en mi trabajo, en mi desarrollo profesional, encontrar personas que quizás tienen grandes cuentas de banco, que quizás tienen muchas propiedades, que quizás tienen, en algunos casos he conocido personas con helicópteros, con barcos, con tantas cosas, pero frustrados por dentro. ¿Por qué razón? Porque no hay peor fracaso que ser exitoso en algo que Dios no te mandó a hacer. El doctor Billy Graham, uno de los hombres quizás más admirados por la iglesia a nivel mundial, en determinado momento tuvo que enfrentar una situación muy particular. Fue conocido en los Estados Unidos como el pastor de los presidentes, un hombre de testimonio, un hombre de honra, un hombre que muchas personas admiraban, y en determinado momento los partidos políticos vieron en él un candidato presidencial. Vinieron a ofrecerle y a decirle, doctor Graham, queremos nominarlo como el próximo candidato a la presidencia de la República. A lo que él contestó, discúlpeme, no puedo rebajar mi posición y hacer otra cosa que no es a lo que Dios me ha mandado a hacer. Le estaban proponiendo ser el presidente de la república más poderosa del planeta Tierra. A lo que él tuvo que decir, no me puedo rebajar, Dios me ha dado un llamamiento superior. Pero tú no sabrás contestar esa pregunta si no has contestado la pregunta de cuál es tu propósito. Ayer le decía a los muchachos, amados, hay 3 días muy importantes que todo ser humano debe vivir. El día de hoy, asumo que la gran mayoría de nosotros ya vivieron los primeros 2 días, pero no sé si han vivido el tercer día más importante. El primer día más importante de un ser humano es el día en que nace. Usted debe celebrar su nacimiento. Yo no sé si conoce, pero yo conozco a un montón de gente que no celebra su cumpleaños. Yo lo quiero celebrar. ¿Por qué? Porque yo nací como una respuesta de Dios para esta generación.
Se lo pongo en estos términos. El 2 de noviembre de 1972 es un día histórico. La tierra entera tiene que celebrar. Y alguien puede decir, wow, qué pretencioso. No, ¿sabe que no? Simplemente yo me puse de acuerdo con Dios. Me puse de acuerdo con David. David dice en el Salmo 139, Señor, yo soy una creación maravillosa. Créame, no sufro de baja autoestima. No necesito simplemente alabado, Edwin. No. Me puse de acuerdo con Dios y Dios dice de mí que soy su hijo amado y que yo soy una respuesta para esta generación. El segundo día más importante en la vida de una persona es el día en el que nace de nuevo. El día en que tú reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador. El día que Dios te sacó de las tinieblas a la luz eterna. Si ya viviste ese día, te felicito. Has vivido los 2 días más importantes de tu vida. Sin embargo, el tercer día, hay muchas personas que no lo han vivido. El tercer día más importante en la vida de un ser humano es el día en el que descubre para qué nació. En el instante en el que tú comprendes eso, tu vida toma un rumbo totalmente diferente. Quiero hablarte de un par de conceptos más y vamos a cerrar esta enseñanza o esta conferencia o llámala como tú quieras. Lo siguiente que te quiero plantear es esta frase. El propósito determina el diseño. Lo voy a repetir. El propósito determina el diseño. Alguno me puede preguntar, ¿y qué tiene que ver la cortadora de cabello con eso? Ya le explico. Vaya conmigo en su mente al instante en el que un hombre o una mujer, porque no sé quién fue, dijo lo siguiente: alguien debería crear un mueble que se pueda poner en las plataformas donde van a hablar las personas. Y ese mueble debería tener cierta altura de tal manera que las personas que van a hablar puedan tener sus papeles, sus libros o en el caso nuestro, quizás hoy por hoy una computadora para que pueda dar la presentación. Ese mueble debería tener ciertas características, debería tener un lugar con cierta inclinación donde se pusieran los papeles, pero al final también debería tener algún tipo de pestaña para que los papeles no se caigan. ¿Alguien me está siguiendo? Así que el propósito, aquello que este mueble estaba supuesto a hacer, generó al de regresarse para atrás el diseño que debería tener. ¿Alguien me sigue? Esa persona tenía en mente que tenía que solucionar el púlpito y desde esa conclusión se devolvió para entonces diseñarlo. El propósito determina el diseño. En el año 95 fui contratado como el gerente de compras de Macro Colombia y vendimos miles y miles de aparatos, televisores, lavadoras, electrodomésticos, un montón de cosas. Esa era el área que yo manejaba. Pasado algún tiempo me asocié con una compañía y empezamos a vender enseres menores, electrodomésticos, ¿cómo se llaman? Planchas, cafeteras y cortadoras de cabello. Teníamos una política muy agresiva a nivel de calidad. Nuestra promesa hacia la gente era, si se le daña, nosotros se lo cambiamos por uno nuevo. Aquí le decíamos cambio mano a mano. Y de este aparatico posiblemente vendimos unas 20,000 o 25,000 unidades. Vendimos un montón de aparatos, nunca teníamos problema de calidad y en determinado momento vino una señora, se quejó que la maquinita de cortar el cabello no le servía y el gerente de servicio al cliente le dio una nueva. Pasado quizás una semana, 2 semanas, regresó a volver a decir, este aparato no sirve. El gerente de servicio al cliente se lo cambió nuevamente. Pero días después regresó nuevamente a cambiar la maquinita, ya decía, ok, ya van 3. Entonces llamó al gerente y el gerente me dice, mire, no sabemos si darle una máquina o no, porque está ya la tercera que trae para cambiar y la verdad usted sabe cuántas máquinas hemos vendido nosotros aquí en Colombia y nadie ha tenido ningún problema, pero esta señora ya es la tercera máquina que le cambiamos.
cuando bajamos a hablar con la señora le decimos, ¿nos pudiera explicar qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está mal con la máquina? Y ella contestó, mire, yo le empiezo a cortar el pelo a mi perro y se empieza a trabar la máquina. El que no lo entendió, explíqueselo al del lado, por favor. ¿Esta maquinita qué era? Una cortadora de cabello. ¿En qué la estaba usando la señora? En cortar pelo de perro. El propósito y el diseño de este aparato nunca fue cortar pelo de perro, fue cortar cabello. ¿Qué sucedía con las máquinas? Se arruinaban, se dañaban. Por esa razón tu vida está como está, porque no estás diseñado para hacer cosas de las que estás haciendo. ¿Alguien me sigue? Cuando un ser humano no está cumpliendo su propósito, estará en depresión, estará en confusión, estará en frustración, y simplemente es ese tipo de gente que siempre te está diciendo, estoy reventado, estoy muerto, estoy cansado. Dios no es ese ser malévolo que simplemente te mandó a hacer algo que no te gusta. Estás supuesto a disfrutar lo que haces. Mire, esta es mi 6ª prédica en 2 días, y yo no sé si usted me ve cansado o no sé si usted me ve sin falta de ánimo, sin falta de energía. Cuando tú caminas en el propósito, comprendes que hay una fuerza sobrenatural que viene sobre ti. ¿Qué significa vivir en el propósito? ¿Cuáles son los beneficios? Permíteme compartir algunos de ellos. Número 1, tú eres una persona que vive con satisfacción personal. Ayer le mostraba a los pastores algunos de los emails que me llegan, los posts que me llegan. Y créame, yo no me deprimo cuando me llega un post de alguien que me dice su vida y sus libros cambiaron mi vida. Ahí yo no salgo triste, así, ay, por supuesto que me da satisfacción. Por supuesto que me da satisfacción cuando me encuentro esta mañana con una mujer que dice, mire, aquí le traigo el niño que usted profetizó. Por supuesto que me da satisfacción. Como es factible que a ti te dé satisfacción sanar un animal. Yo no sé cuál es tu propósito. Señor, es factible que su satisfacción sea en preparar las mejores empanadas. Yo no sé cuál es. He encontrado personas que se deleitan en cosas que yo digo, esta está loca y tostada. No, el plan de Dios para esa persona era diferente al mío. Y lo tengo que respetar y tengo que honrar que esa persona está siendo obediente para cumplir lo que Dios le mandó a hacer. Satisfacción personal. Energía. Te lo explico de esta manera. El propósito no te drena, el propósito te energiza. ¿Ustedes han visto al profeta Kevin? Ya está grande. Nació en el 49, este año cumple 70, el 23 de diciembre cumple 70 años. Y tú lo ves con reuniones de 6 horas, de 7 horas, y sale de meeting after the meeting, sale al restaurante y quiere buscar demonios y quiere imponerte las manos. ¿Por qué? Porque hay algo adentro que te propulsa. Si estás viviendo una vida frustrada, busca tu propósito y empieza a vivirlo. Ten los pantalones para renunciar y decir, voy a empezar a vivir aquello para lo cual Dios me creó. Oh, yo quiero interrumpir la vida de alguien esta noche. Yo no sé si te vuelvo a ver. Yo no sé si te vuelvo a ver. Con respeto, papá, te digo, si tienes un hijo que está en el proceso de escoger carrera, cómprale un libro de estos, no porque sea el mío, cómprale algún libro que hable sobre el propósito, pero que le ayude. Págale porque lo lea y te vas a ahorrar plata. Y no tan solo se va a ahorrar plata, sino que esos muchachos van a vivir para aquello que Dios lo creó. Beneficios de vivir en el propósito: tienes financiamiento constante de parte de Dios. ¿Por qué razón? Te lo pongo de una manera bien sencilla.
Discúlpeme si ofendo a alguien que esté en el internet, algún pastor o lo que sea, pero le pido a Dios que usted pueda recibir esto de manera correcta. Pastor Iván, no concibo los ministerios que viven en crisis financiera. No los concibo. ¿Por qué razón? Una pregunta: ¿acaso Dios mismo no financió el ministerio de Jesús antes de que empezara? Hasta la última vez que leí la Biblia, cuando era un muchachito, cuando quizás tenía 1 año y medio, 2 años, desde Oriente vino gente con oro, con incienso, con mirra a financiar el ministerio del Hijo de Dios. El punto es el siguiente: si tú estás en un ministerio y estás viviendo constantemente en crisis financiera, dudaría mucho que Dios te haya mandado a hacer eso, porque Dios no va a meter plata en aquello que no le mandó a hacer. Financiamiento constante. No te estoy diciendo que vas a vivir en Disney. Mire, estoy enfrentando en este momento un proyecto, como lo dijo el pastor Iván, de millones de dólares. Millones de dólares. Yo le decía a la flaca: ¿tú te imaginas yo metido en esto? Pero ¿sabe qué ha pasado? Que empieza a venir gente, que empiezan a venir personas a decir: ¿sabes qué? Yo creo en lo que Dios te mandó a hacer. Acá hay un cheque, aquí hay otro cheque, aquí hay otro cheque, acá hay otro cheque. Y en 7 años estamos enfrentando un proyecto de 4.5 millones de dólares y Dios está proveyendo para todo eso. Pero si yo estoy levantando marionetas o predicando yo no sé qué cosas, Dios no me va a mandar ese dinero. Si yo estoy en mi propósito, Él me va a financiar. Beneficios de vivir en el propósito: conexiones. No estás supuesto a ser el llanero solitario del reino. Cuando tú vives en el propósito, escúchame con atención, encontrarás las personas que han sido asignadas a tu vida y tú encontrarás las personas a las cuales has sido asignado. Si no caminas en tu propósito, escúchame, iglesia, eres invisible a esa gente. Dios te conectará. Dios traerá de naciones lejanas, inclusive gente. ¿Tú sabes cuántos textos me ha escrito este hombre que tú me hablaste el día de hoy? Empezamos a hablar en un momento y algo el Espíritu Santo seguramente le habló. El último texto me dice: tengo tanto deseo de conocerte, no puedo esperar a que nos conozcamos. Esta mañana no existía en mi agenda. Dios te conecta con la gente que está supuesta a llevarte a la siguiente temporada de tu vida. Voy rápidamente porque ya el tiempo se nos fue. Oportunidades. Y el último, descubrimiento constante. Permítame hablarle por un instante de descubrimiento constante. En el caso mío, ya le dije, dedico mi vida a 3 cosas: identidad, libertad, propósito. Déjeme hablarle por un momento de las finanzas. Yo abro el libro de Cantares y me salen números. Abro el libro de Apocalipsis y veo revelaciones de las finanzas. Abro el libro de Génesis, el libro de Proverbios, el libro de Salmos, cualquier libro. Y hay una conversación constante del cielo con la tierra dándome revelación fresca respecto a ese tópico para el cual Él me asignó. ¿Quieres saber que estás haciendo lo incorrecto en el reino de los cielos? Se cortó la comunicación celestial y no tienes revelación fresca para tu ministerio. No estoy hablando de conversaciones de padre a hijo o de padre a hija. Estoy hablando de conversaciones del Señor al ministro que está supuesto a llevar a cabo una tarea. Una conversación constante con Dios. Era el año 1940 en Campo Hermoso, Boyacá, Colombia. A ese pequeño pueblito llegaron unos misioneros a establecer una nueva congregación. Como respuesta a esa, abro comillas, amenaza, el sacerdote dio la instrucción de que si venían esos ateos comunistas, como los llamaba a los misioneros, si venían ellos, se le apedrearan
y si en algún caso querían comprar alimentos, se los vendieran envenenados. En medio de toda esta circunstancia, una niña de 9 años empezó a ver algo diferente en estos hombres. Empezó a tener algo de curiosidad por conocer qué era lo que estas personas tan malas hacían. Un domingo en la mañana caminó hacia la casa donde estos misioneros se reunían y cuento esta historia de un manuscrito que esta persona escribió en determinado momento. Y dice que en tanto subía las escaleras del primero al segundo piso, escuchó por primera vez cantos a Dios. Y desde allí su vida fue tocada y empezó a ser enamorada por Dios. Esta pequeña niña se convirtió en una traficante. ¿Por qué? Porque en las noches debajo de la ruana le llevaba huevos y alimentos a estos misioneros. Ella no encontraba nada malo en ellos, por el contrario, encontraba reposo, ya que era una niña huérfana. Pasaron algunos días, algunas semanas, y finalmente el sacerdote se salió con la suya e hizo que expulsaran a estos misioneros de Campo Hermoso, Boyacá. Pensaba yo, ¿qué meditarían? ¿Cuáles serían las conclusiones de estos misioneros respecto a ese viaje? ¿Valdría la pena? ¿Escucharíamos de Dios? Posiblemente en su reporte dirían, mire, casi nadie se convirtió, y entre la gente que se convirtió una pequeña traficante de comida. Posiblemente este fue un viaje que terminó en fracaso. Esta niña, por la violencia que empezó a surgir en Colombia, ustedes saben al respecto, tuvo que huir desde Boyacá, desde Campo Hermoso a Tunja, tomar la decisión si mendigaba o empezaba a trabajar a muy temprana edad, convertirse en cabeza de familia porque ahora tenía sus hermanas pequeñas. Y pasado el tiempo llegó a la ciudad de Bogotá, donde escribe ella diciendo, allí fue donde conocí al amor de mi vida. Trabajaba muy cerca de donde yo trabajaba y al corto tiempo, dice, nos casamos. Dios nos bendijo con 5 hermosos niños y desde que los tuve, decía ella en su manuscrito, entendí que mi única misión era formar a hombres que temieran y sirvieran a Dios. Esta historia es muy cercana a mi vida porque es la historia de mi mamá. Mi mamá no fue al colegio a pasar el segundo año de primaria. Mi mamá nunca escribió libros, nunca levantó ministerios. Mi mamá nunca tuvo grandes corporaciones. El propósito en la vida de esa bendita mujer era levantar a 5 hombres que temieran y sirvieran a Dios. Y posiblemente esos misioneros dirían, fue un viaje desastroso, no logramos nada, pero no sabían que años después esos hombres se levantarían como trompetas del cielo para predicar el evangelio del reino de Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando en este día. Yo no sé quién será el próximo presidente. Yo no sé quién será el próximo predicador. Yo no sé a cuántas personas tú tocarás. Tienes un propósito eterno. Mi mamá, sin educación, huérfana, llegó a comprender que Dios le había entregado a 5 hombres para formarlos, para levantar hombres de bien. 4 de nosotros somos pastores. Hemos tocado millones de personas, créamelo, por los programas de televisión, por los libros, por las entrevistas, por los seminarios. Mamá, yo creo que fue al cielo y le pudo decir a papá, he terminado la obra que me diste que hiciera. Cuando tú no conoces tu propósito, nunca podrás decir eso como Jesús lo pudo decir. Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. Pero quedaron muchos enfermos. Pero quedaron muchos sin ser evangelizados. Pero quedaron muchos sin ser discipulados. Jesús sabía a quienes tenía que tocar. Por eso Él dijo, de los que me diste, ninguno se perdió. Descubre tu propósito y vívelo hasta el último suspiro. No hay cosas pequeñas en Dios.
Yo no sé cuáles son tus dones, yo no sé cuáles son tus capacidades, pero todas y cada una de ellas, tu temperamento, tu manera de ser, todo es una obra perfecta de Dios para responder a una necesidad para esta generación.